Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Cáncer, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando con el trabajo. Cáncer, hoy estaré sorteando una consulta gratuita. Cáncer, como siempre, ya sabes, lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Cáncer, vamos a ver, en el tema laboral, mi queridísimo Cáncer, dicen las cartas que los que sí estáis trabajando estáis a punto de recibir una recompensa. Esto es algo que no se espera, así lo dicen las cartas, ¿eh? Esto es algo que no se estaba esperando. O sea, recibís algo muy positivo dentro de lo que es lo laboral, ¿vale? Los Cáncer que no estáis trabajando, los caminos los tienes abiertos a nivel del trabajo, sobre todo en lugares del pasado, ¿bien? Lo que pasa que estos lugares del pasado implican un desplazamiento, implican un cambio en vuestra vida. Entonces yo veo muchos de vosotros como Cáncer que no estáis preparados para ese cambio o tenéis algún tipo de limitación o algo por el estilo en este aspecto. Aquí ya es cuestión de que lleguéis a un acuerdo con vosotros mismos en este caso. Los Cáncer que tenéis un negocio, estáis esperando tomar una decisión respecto a tu negocio. A ver, no me he explicado bien. Estáis esperando recibir algo para poder tomar una decisión respecto a tu negocio, Cáncer. En cuestión de 2 semanas aproximadamente podrás tomar dichas decisiones, Cáncer. Si estás pensando el cambio a otro lugar, yo te digo, esas noticias de cambio tú las vas a tener, pero yo realmente no te lo recomiendo. Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia y buscar qué es lo mejor para él y para su negocio, claro está. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Cáncer y tu economía. Muchos de vosotros tenéis que tomar ciertas decisiones. Estáis esperando noticias respecto a vuestra economía. Dicen noticias que os han mantenido un poco como pensando mucho, como que luego también había una parte de vosotros que pensabais que no iban a llegar esas noticias. Esas noticias llegan, Cáncer, dice, y se cierra una etapa de tu vida. Recuperas un dinero. Hablan de recuperar un dinero. Cáncer que estéis esperando un dinero, sea de lo que sea, o recuperar o esperando un dinero, las cartas dicen que ese dinero va a llegar. Los Cáncer que estéis en un proceso de algún proyecto, que hayáis empezado algo, las cartas hablan muy claras de una fecha en la cual tú vas a sentir que esto arranca o que ya tienes el triunfo de esto, y es la fecha de julio y agosto. Bien, vamos a seguir, Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Cáncer. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. Cáncer que estáis solteros, necesitáis tomaros vuestro tiempo, ¿no? Necesitáis pensar, necesitáis ese encuentro, ¿no?, con vosotros mismos, por lo que yo estoy viendo aquí, Cáncer. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, debes de seguir el consejo que te está dando, digamos, tu corazón ahora mismo, Cáncer. Entonces, esto te invita, en este caso, a seguir los pasos que tu intuición, tu corazón te está diciendo. Vas a vivir un nuevo romance en tu vida, eso sale clarísimamente, Cáncer. Y este nuevo romance, te digo, que despertará muchos, con el que vas a tener muchos sentimientos encontrados. Pero tú tienes que, cuando llegue este momento, Cáncer, tienes que ver cómo lidias con esta nueva historia que se presenta en tu vida y con algo familiar. Vamos a ver qué más. Vamos a seguimos. Cáncer, solteros, los que queráis una consulta gratuita conmigo, lo que tenéis que hacer, darle me gusta al vídeo,
compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Cáncer, que estáis solteros, mira, esta persona que se acerca a tu vida, Cáncer, puede tener que ver con lugares o personas del pasado, así lo dicen las cartas, ¿eh? Entonces, con esta persona, Cáncer, digamos que tú, cuando vosotros os encontraste o tú estabas en, yo creo que eras tú el que estabas en pareja, ¿eh? Tú estabas en pareja o algo por el estilo. Y aquí hubo como alguna especie de conexión, Cáncer, pero no se llegó a dar nada entre vosotros, que es lo que yo estoy viendo aquí. Bueno, pues las cosas del destino el destino quiere que vosotros os encontréis de nuevo, ¿bien? Pero claro, esto es de las típicas historias que cuesta trabajo tomar esa decisión. Es de las típicas historias que cuesta trabajo tomar esa decisión, que cuesta sacar esta relación a la luz por tu parte, que genera un miedo a te vas a alejar de nuevo, vas a desaparecer de nuevo, esto va a pasar como antes, que no quedó en nada. ¿Esto puede suceder en esta historia? Por supuesto que sí, que puede suceder, Cáncer. Pero esto no dice que vaya a suceder otra vez. Que tú vas a intentar alejarte o vas a hacer el amago, eso es otra cosa. Pero yo no veo que tú te vayas a alejar de esta persona, finalmente. Ahora, que si tú quieres vivir esta historia de forma plena, Cáncer, tienes que... sí, te lo voy a decir. Poner ciertas personas en su sitio. Vamos a seguir. Seguimos. Cáncer, que estáis solteros. Esto es algo que estaba escrito en vuestro destino, tanto por la parte de esa persona como por la tuya, Cáncer. Entonces, esto, aunque sea una persona que tú ya conoces de un pasado, esto es una historia nueva en tu vida, puesto que tú con esta persona no tuviste nada. Entonces, esto lo tienes que vivir como una historia nueva en tu vida. Ni más ni menos. Entonces, ¿esta historia puede funcionar? Sí. Pero también, como te he dicho antes, Cáncer, tú tienes que liberarte de algo, liberarte o poner cada cosa en su sitio para que esta historia funcione, Cáncer. Porque tú en un principio te planteas que solo es una amistad. Solo es una amistad, pero esto no es una amistad. Y así lo dicen las cartas. Es que realmente no es una amistad. Que tú lo quieras pintar así en su momento, perfecto. Que esto, que tengas en cuenta que va a seguir adelante, va a seguir adelante. Que vas a tener opiniones de todas, sí. Y para eso hay que estar preparado, Cáncer. Para ese tipo de opiniones es para las que uno tiene que estar preparado. Quizás este sea el miedo por tu parte, Cáncer, de avanzar, ¿no? Puede ser perfectamente. No todo el mundo está preparado para la opinión de los demás, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer. Es que esto tenía que pasar. O sea, es que sale más claro que el agua. Y esta persona, te voy a decir una cosa, Cáncer. No es una persona de muchas palabras, no es una persona de hablar mucho, es una persona de demostrar, es una persona que a ti te va a demostrar que lo que quieres es una relación. Pero que aquí en este caso, no es que sea la decisión tuya, tú también quieres una relación, pero tú esperas que cambie algo de tu vida para poder dar este paso. Tú como que esperas ese cambio. Yo te voy a decir una cosa, Cáncer. Este cambio no se va a dar por arte de magia. Este cambio lo tienes que hacer tú. El primer paso lo tienes que dar tú.
Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Vamos a ver, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Cáncer. Te veo mucho como esperando acontecimientos, ¿no? En la relación. ¿Y por qué estamos esperando este tipo de acontecimientos? Quizás estemos esperando estos acontecimientos para tomar una decisión. O como para tomar una decisión en tu vida, para tener un camino como más tranquilo, como para tener... Sí, para tener un camino más tranquilo. Como para hacer algo que tú quieres. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver, Cáncer. Cáncer que estáis solteros no, perdón, casados, en convivencia y novios. Yo pienso, por lo que estoy viendo, Cáncer, que esperáis que suceda algo en tu vida para tomar decisiones a nivel sentimental. Uno de los dos está indeciso a nivel sentimental y uno de los dos espera que un acontecimiento surja. ¿Va a surgir ese acontecimiento en vuestra vida, Cáncer? Si tú lo provocas, sí. Si tú provocas que esto suceda, por supuesto que sí sucedería. Por sí solo no va a suceder. Es algo que no va a suceder. Tu relación se puede ver estancada a día de hoy o de cara a futuro inmediato. Y este estancamiento es porque no... porque hay algo que no se está diciendo, porque hay algo oculto, porque yo no te puedo hablar de personas ocultas aquí ahora mismo, pero sí hablan las cartas de que uno de los dos no está mostrándose tal y como es realmente, ¿vale? Cáncer, tú en tu relación ten en cuenta que todavía vas a seguir. Y que puedes tener incluso las dudas que estás teniendo hoy, las puedes volver a tener de cara al futuro. Pero te digo una cosa, no te veo tomando una decisión. Por muchas dudas que tú tengas, por muchas dudas que se te presenten, no te veo tomando una decisión en tu vida realmente. O tú o tu pareja, uno de los dos, Cáncer, que puede ser uno de los dos, puede ser tu pareja. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Los que queráis una consulta gratuita conmigo tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Cáncer, vamos a seguir. Casados en convivencia y novios. Nos sentimos solos, hay un momento de soledad, dice, y cuando estamos en estos momentos de soledad, dice, como que esperamos, como hemos dicho, que pase algo por arte de magia, ¿no? Que nos cambie la vida. No funciona así la vida no funciona así, las cosas no, es cierto, las cosas no suceden por arte de magia. Ni las cosas suceden por casualidad tampoco. Las cosas suceden por causalidad, no por casualidad. ¿No se dice así? Casualidad, causalidad. Sí, creo que sí. Sí, así es, creo. Entonces, Cáncer. Yo es cierto que veo en tu relación como que quizás estés con una persona que le dedica mucho tiempo a otras cosas y que tú te sientas solo por esto.
Pero realmente pienso que esto tiene otro tipo de soluciones. Antes de encerrarse en uno mismo y esperar que pase algo como por arte de magia. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados en convivencia y novios. ¿Por qué estamos en esta relación? Porque si yo estoy teniendo atracciones o sentimientos impuros hacia otras personas que ni siquiera existen en nuestra vida, que no están en nuestra vida, que me atraen otras personas, pues entonces a lo mejor es que mi pareja no me aporta como hombre o como mujer. Igual me aporta como otra cosa, pero no como hombre o como mujer. Piensa esto. Cáncer. Piénsalo. Porque también te digo que no vas a tomar ninguna decisión. Por mucho que tú digas y que pienses, no es que digas, que pienses y demás, yo no te veo a ti tomando una decisión. ¿Quieres cambios en tu vida? ¿Quieres cambios en tu vida? Pero para obtener esos cambios en tu vida hay que provocar ese cambio en tu vida. Entonces aquí yo veo que tu relación podría funcionar perfectamente. Es cierto que sí, habéis tenido muchos inconvenientes, como cualquier relación, que hay muchos inconvenientes con algún hijo, ¿no? Que esto sale en presente, pero me va quedando más como un poquito en pasado. Bien, que las cosas están cambiando poco a poco, pero es que los cambios no se pueden tener de la noche a la mañana tampoco. Hay que darle tiempo, ¿qué? Hay cáncer. Entonces, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué estamos? ¿Y qué es lo que verdaderamente queremos con la pareja? Si queremos una relación de amor, si queremos una relación de compañeros de piso, si queremos las dos cosas, ¿qué queremos? Que aquí te digo que nos estamos basando en un problema que ha habido con algún hijo. Nos estamos basando en esto, pero es que, vale, sí, esto ha sido un problema, pero que hay otros problemas. Y los otros problemas que hay es que tu cáncer a lo mejor no está, o tú o tu pareja no está totalmente pleno. Y piensa muchas cosas. Se piensan muchas cosas. Se piensa el tener el detonante para tomar una decisión. No hay detonante para tomar una decisión. No existe detonante aquí, cáncer. Entonces, si tú quieres tomar una decisión, la deberás de tomar por ti solo. Cosa que no vas a hacer. Entonces, yo te diría que le dejara de dar vuelta a la cabeza porque tú te estás quemando psicológicamente gratis. Pero gratis. Cáncer, yo pienso que tu relación, por lo que yo he visto en tus cartas, se podría solucionar los problemas que crees que tienes de otra forma. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer, tu mensaje especial del amor. Si tienes en mente dar pasos, Cáncer, no los dejes para más adelante. Da el paso que tú creas conveniente en tu vida y el que te diga tu corazón. Si de verdad crees que debes de dar pasos. Si de verdad lo quieres, lo darás. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Cáncer, vamos a seguir con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Hay aquí unos problemas de huesos, Cáncer, que deberías de prestarle atención, ¿vale? Prestarle atención a esto y a todos los demás. Cáncer, os diría prestarle atención a todo lo que tenga que ver con los riñones. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general.
Cáncer, y tu mensaje general te dice: mi queridísimo Cáncer, no debes de mezclar lo material con lo personal, con los sentimientos, con los valores, con la esencia de la persona. Cada uno que lo aplica a su historia. Cáncer, el número 34 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Cáncer, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.